Hay personajes que, desde su entrada en escena, se instalan en el centro mismo de la tensión. No por lo que gritan ni por los gestos grandilocuentes, sino por la densidad que arrastran consigo. Leocadia de Figueroa fue exactamente eso para la promesa. Una presencia sólida, rotunda, que impuso autoridad con una sola mirada. Pero incluso los pilares más duros pueden agrietarse. Y esta vez, la grieta no es una línea invisible. Es una fisura que amenaza con derrumbar el andamiaje entero. Durante semanas, Isabel Serrano ha interpretado a Leocadia con una mezcla milimétrica de elegancia autoritaria y contención emocional. Pero ahora, con cada escena, con cada frase contenida entre dientes, algo se va desmoronando en su rostro. Porque ya no es ella la que impone el ritmo del palacio. Ya no es su voluntad la que estructura el orden doméstico. Y lo más doloroso es que ella lo sabe. Todo comienza con el silencio. El silencio incómodo que se instala en el comedor cada vez que alguien menciona a Ángela. El silencio culpable con el que responde cuando alguien pregunta por la salud de Rafaela. Porque sabe, aunque no lo diga, que ha fallado. No en un detalle menor, sino en lo más sagrado que se protege dentro de una gran casa. La vida de una niña enferma. Su gestión, o mejor dicho, su desidia, ha permitido que se negaran médicos, que se desestimara el dolor de una criatura, que se despreciara al único que podía ayudarla solo por su clase social. Ese error, esa indiferencia de castas, será el principio del fin. Mientras tanto, los pasillos del palacio se han llenado de murmullos. Simona, la figura cálida que tantas veces fue relegada a los márgenes, ha dado un paso al frente. Cuando Leocadia dudaba, cuando Lorenzo callaba, cuando los protocolos se interponían como muros, fue Simona quien decidió actuar. Tomó una decisión que pocos se habrían atrevido a tomar: traer al doctor Guillén por su cuenta. No pidió permiso, no buscó aprobación, solo pensó en la niña. Y lo hizo. Ese gesto, que parecía menor, resquebrajó el castillo de reglas construido por Leocadia y su entorno. No fue solo un acto médico. Fue un acto de desobediencia, de insurrección silenciosa que dejó en evidencia a los poderosos. Y mientras el doctor Guillén revisaba a Rafaela, con sus manos firmes y su voz serena, cada segundo se convertía en una acusación muda contra la pasividad de la marquesa caída. Lorenzo lo entendió de inmediato. En sus gestos crispados, en sus miradas que evitaban cruzarse con las de Manuel o Catalina, se adivinaba la incomodidad de quien ya no puede sostener el juego. Leocadia, en cambio, se refugió en la negación. Aún intentó culpar al barón de Valladares, como si su enemistad bastara para cubrir la humillación. Pero ni siquiera Martina, su más improbable aliada, logró sostener la acusación con convicción. Y fue en ese instante, en ese vacío de poder, cuando la transformación de Leocadia se hizo visible. Porque hasta entonces su autoridad era como un manto, rígido, inapelable. Ahora ese manto empieza a pesarle. Ya no cubre, aprieta, y detrás de cada orden, de cada mirada altiva, se esconde el miedo. El miedo de saberse prescindible. Simona, por su parte, no ha celebrado su pequeña victoria. No ha alardeado, no ha reclamado mérito, porque sabe que, en palacios como este, un paso en falso puede costar más que el castigo. Pero también sabe que ya no es invisible, que su gesto ha sido visto, que Catalina y Adriano han tomado nota, y que la niña ha comenzado a mejorar, y ese, al final, era el único objetivo verdadero. Catalina, desde su habitación, observó la escena sin necesidad de palabras. La fiebre de su hija la había reducido al silencio, al temblor, a esa impotencia que corroe a las madres cuando la ciencia no llega y la tradición se impone. Pero cuando vio entrar al doctor Guillén, y supo que no venía por orden de Leocadia, algo se encendió en su interior. No solo gratitud, también furia, furia por haber estado al borde de perder a su hija por orgullo ajeno. Y esa furia, tan contenida, se convirtió en promesa. Nunca más cederá su poder por la jerarquía de otros. Justo en ese momento, Adriano, siempre impaciente, siempre al límite, estalló. No contra Catalina, ni siquiera contra Leocadia. Estalló contra el sistema. ¿Qué demonios pasa en esta casa para que tengamos que rogar por un médico?, dijo entre dientes, cuando creyó que nadie lo oía. Pero Manuel sí lo oyó, y no dijo nada, solo bajó la cabeza, porque también él ha empezado a dudar. Y como si el universo hubiera querido añadir leña al fuego, la tensión se trasladó también al terreno más imprevisible, el sentimental. Un beso, apenas un roce de labios entre Toño y Enora, un instante que, de no haber sido observado por Manuel, habría quedado en secreto. Pero no fue así, y la mirada de Manuel,
cargada de desconcierto, lo dijo todo: no hagas nada que pueda dolerte después. Toño, que apenas entiende lo que siente, se sintió pequeño. Como si su osadía lo hubiera alejado del único referente masculino al que admiraba. Enora, en cambio, se sintió observada, juzgada, como si su libertad estuviera siempre bajo sospecha. Pero lo que más dolió fue que nadie, ni siquiera ella misma, supo si ese beso era real o una búsqueda desesperada de consuelo. Mientras los jóvenes se debatían entre emociones que no entendían del todo, Leocadia regresaba a sus habitaciones con un gesto de derrota que no lograba disimular. Allí, a solas, por primera vez en semanas, se permitió una lágrima. No por su hija, no por el palacio, por ella misma, por haber construido una autoridad que ahora se deshacía como polvo entre los dedos. Por haber criado a Ángela como una heredera de control, y no de amor. Por haber confundido el respeto con el miedo. Entonces llegó Lorenzo, entró sin golpear, como solía hacer cuando creía tener el permiso eterno. Pero esta vez Leocadia no lo miró, solo dijo, con voz baja: esto se está yendo de las manos. Él no respondió, porque lo sabía, porque su silencio ya no era respeto, sino impotencia, porque sabía que ni sus influencias ni sus amenazas podrían detener la marea que se avecinaba. Y en medio de ese hundimiento silencioso, la serie decidió confirmarlo sin rodeos. Isabel Serrano, la actriz, ya no encarna una figura todopoderosa. Ahora interpreta la caída, la erosión, el derrumbe de una mujer que construyó su poder sobre cimientos frágiles. Una mujer que quiso ser columna vertebral y ahora es tan solo un eslabón tambaleante. La serie ha activado sus alarmas, sí, pero no con gritos, con miradas, con gestos, con verdades que ya no pueden silenciarse. La promesa ya no es el bastión de jerarquías inquebrantables que parecía. El eco de la desobediencia de Simona ha empezado a recorrer los muros, a filtrarse por las puertas, a instalarse incluso en las habitaciones más señoriales. Porque cuando una criada toma la iniciativa y salva una vida sin pedir permiso, algo cambia. Y cuando nadie puede castigarla por ello, entonces todo cambia. Esa misma noche, Catalina pidió hablar con Adriano a solas. No quería hacerlo delante de los sirvientes. No quería que sus lágrimas, porque sí, aún le quedaban lágrimas, se confundieran con debilidad. Pero al cerrar la puerta, rompió. Mi hija estuvo a punto de morir por orgullo ajeno, dijo con la voz quebrada. Y Adriano no necesitó añadir más, porque él también lo había sentido. La promesa de futuro que representaba Rafaela se había puesto en riesgo por estructuras anquilosadas. Y eso era inaceptable. Tenemos que cambiarlo todo, murmuró ella. Si queremos que Rafaela crezca en un lugar sano, no puede ser aquí. No así. Adriano, que no siempre comparte el idealismo de Catalina, esta vez no discutió. Solo asintió, y en ese gesto compartido nació una determinación peligrosa. Derrocar, desde dentro, el sistema. Leocadia, por su parte, seguía aferrada a sus últimos resortes de poder. Convocó a Lorenzo en su estudio, intentando mantener el tono impasible que la caracterizaba. Necesito que soluciones este desaguisado, le ordenó. Pero su voz ya no era una orden. Era un ruego camuflado. Lorenzo lo percibió y por primera vez dudó. No porque no pudiera actuar, sino porque no sabía ya si valía la pena. La fractura más sutil, pero más reveladora, llegó con Ángela. Porque cuando una madre pierde el control, los hijos suelen aprovechar ese vacío para definir su identidad. Ángela, en lugar de calmar el ambiente, lo agitó aún más. Rechazó la ayuda de Leocadia. Evitó sus consejos, se mostró desafiante, incluso frente a la mirada reprobatoria de Petra. Y ese distanciamiento hirió más que cualquier palabra, porque Leocadia, en el fondo, había justificado todo su autoritarismo por el bien de su hija. Y ahora ni siquiera ella la respetaba. Los rumores crecieron, se hablaba en voz baja de una posible destitución, de que Catalina estaba considerando intervenir directamente en la gestión de la planta médica. Que Manuel, aún sin decirlo en voz alta, había comenzado a recabar información sobre los abusos encubiertos en la administración de Lorenzo. La estabilidad pendía de un hilo. Manuel, sin embargo, estaba dividido. Por un lado, comprendía a Catalina. Admiraba su valentía, pero por otro, su corazón se agitaba cada vez que veía a Enora. Y más aún, cuando la encontraba compartiendo sonrisas nerviosas con Toño. Ese beso aún rondaba su mente. No por celos, exactamente, sino por desconcierto. Porque la atracción que sentía por Enora era distinta a la que había experimentado antes. Más cerebral, más sutil,
y ver que otros podían acceder a ella con una naturalidad que él no tenía. Lo descolocaba. Toño, mientras tanto, vivía su propio caos interno. No sabía si el beso con Enora había sido una osadía impulsiva o una revelación. Lo cierto es que desde entonces no podía mirarla a los ojos sin ruborizarse. Y cuando Manuel lo encaró, sin acusarlo directamente, pero dejando claro su desconcierto, Toño se encogió. Solo fue un beso, murmuró, pero sabía que no era solo eso. Y en medio de estas tormentas personales, el doctor Guillén se convirtió en símbolo. No habló más de lo necesario, no reclamó aplausos, pero cuando Simona lo despidió con gratitud, sus palabras dejaron huella. No he hecho nada extraordinario. Solo lo que juré hacer, curar, sin mirar a quién. Esa frase resonó en los corredores como un eco de otro tiempo. De un tiempo en el que la ética podía más que los títulos. Esa misma tarde, Catalina reunió a Manuel y a Adriano en la biblioteca. Cerraron la puerta. Lo que allí se habló fue corto, pero trascendental. Catalina propuso una reestructuración completa del sistema médico del palacio. Quería establecer un pequeño dispensario con acceso libre. Quería incluir a Dr. Guillén como referente, incluso a riesgo de enfrentarse a la nobleza local. Y lo más radical. Quería romper el acuerdo con el círculo de médicos tradicionales que solo atendían bajo recomendación de clase. Manuel, aunque dudó, acabó apoyando. Adriano, con su pragmatismo, advirtió: esto tendrá un precio. Y será alto. Pero Catalina ya había asumido el coste. Prefiero pagarlo yo, que ver a mi hija morir por el desprecio de otros. Y ahí quedó sellada la decisión. Por fuera, Leocadia aún conservaba su apariencia de orden. Caminaba erguida, daba instrucciones, pero cada paso era más lento, cada frase, más breve, porque la sospecha ya se había instalado en su conciencia. Había perdido el timón. Y lo peor era que no lo había soltado. Se lo habían arrancado, lentamente, sin violencia, pero con una contundencia implacable. Martina, siempre atenta a los movimientos de poder, comenzó a desmarcarse de Leocadia. No es inteligente seguir un barco que ya se hunde, comentó en voz baja a Petra. Y Petra, que aún guardaba fidelidad por conveniencia, no supo qué responder. Simona, por el contrario, siguió trabajando en silencio, pero no era la misma. La mujer que durante años evitó los conflictos, ahora era mirada con respeto. Catalina le agradeció personalmente su decisión. Manuel le pidió consejos sobre algunos aspectos logísticos, y hasta Adriano le estrechó la mano con una sonrisa sincera. Y ese reconocimiento, más que cualquier ascenso, fue para ella la verdadera dignidad. Esa noche, Leocadia se sentó frente al espejo. No para arreglarse, no para observarse, solo para entender. Se buscó en el reflejo. Buscó a la mujer que había sido. La que llegó al palacio con un plan. La que tejió alianzas, impuso normas, repartió miedo y obediencia. Pero esa mujer ya no estaba. Lo que quedaba era una figura cansada, con ojeras marcadas y manos temblorosas. Tomó una carta que había comenzado días antes. Estaba dirigida a Ángela. Solo tenía escritas 3 palabras. Lo hice todo. El resto era blanco, porque ya no sabía cómo justificar el daño hecho. Porque incluso el amor malentendido puede convertirse en violencia. Y esa, quizás, era la verdad que más dolía. En una casa como La Promesa, los cambios nunca ocurren de golpe. Son como temblores subterráneos. Empiezan con un crujido lejano, apenas perceptible, hasta que de repente el suelo cede bajo los pies. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Leocadia. Durante días se mantuvo en pie, como un roble asediado por el viento, resistiendo con gestos, con silencios. Pero el viento no cesó, y la raíz, antes tan firme, comenzó a romperse desde dentro. El primer colapso se produjo en el comedor principal. Una comida convocada por Lorenzo, supuestamente para celebrar la mejoría de Rafaela, se convirtió en una escena de tensiones veladas. Estaban todos: Alonso, Manuel, Catalina, Adriano, incluso Martina. Leocadia y Ángela se presentaron con retraso, intentando mantener el porte. Pero el ambiente era frío. Las conversaciones, entrecortadas, cada palabra parecía esconder una acusación. Hasta que Catalina rompió el hielo con una frase seca: agradezco a quien actuó cuando otros se quedaron mirando. No mencionó nombres, no alzó la voz, pero todos entendieron. La mirada de Leocadia se endureció. Lorenzo bajó la suya. Martina fingió toser. Simona, desde el fondo, entre la cocina y la sala, contuvo el aliento. Porque lo que Catalina acababa de hacer no era solo un reproche.
Era un manifiesto, un quiebre. A la mañana siguiente, los rumores estallaron. Petra, siempre rápida con la lengua, filtró que Catalina había solicitado al administrador revisar los libros de gastos del ala médica. Que se hablaba de suspender privilegios para ciertas familias nobles. Que el nombre del doctor Guillem figuraba ya en el registro de acceso permanente. Y que la señora Leocadia no había sido consultada. Ese último detalle fue una puñalada. Porque durante años, todas las decisiones pasaban por ella. Su firma, su criterio, su aprobación. Ahora ni siquiera se le pedía opinión. Era como si ya no existiera. Ángela, lejos de consolarla, se volvió aún más esquiva. Pasaba horas fuera de su cuarto, conversando con Petra, paseando por los jardines, haciendo preguntas sobre Manuel y su nuevo interés en los asuntos internos. Cuando Leocadia intentó hablar con ella, la respuesta fue un portazo simbólico. Ahora tengo otras prioridades. Esa noche, Leocadia se refugió en la habitación que alguna vez compartió con su difunto esposo. Nadie lo sabía, pero allí conservaba un pequeño relicario con las cartas de su juventud, con las promesas que alguna vez se hicieron. Lo abrió buscando consuelo, pero encontró un espejo de su fracaso. Porque si algo la había motivado en todos estos años, era la idea de que algún día Ángela tomaría su lugar con orgullo. Y ahora su hija la evitaba como si fuera una sombra incómoda. Mientras tanto, el doctor Guillén regresaba discretamente al palacio. No como un salvador, sino como alguien necesario. Fue recibido por Simona con un gesto de complicidad, por Catalina, con una sonrisa breve pero sincera, y por Adriano, con una frase demoledora: «Bienvenido a la resistencia». Esa resistencia, aún informal, comenzó a articularse. Manuel propuso una reunión, informal, con algunos sirvientes clave. Quería escuchar sus quejas, sus propuestas, algo que jamás se había hecho. Y Simona fue la primera en hablar, con respeto, pero sin miedo. Dijo que durante demasiado tiempo se habían aceptado desigualdades, por costumbre, y que era hora de redefinir el lugar de cada uno. Los demás asintieron, incluso Pía, que solía ser prudente, apoyó con fuerza. Petra no dijo nada, pero al salir, murmuró: «Esto va a traer consecuencias». Y las trajo. Lorenzo, al enterarse del encuentro, convocó a Leocadia con urgencia. Le contó todo. Su tono no era autoritario, sino desesperado. «Nos están sacando del juego», dijo. «Si no hacemos algo ahora, quedaremos como figurantes en nuestra propia historia». Pero Leocadia ya no tenía fuerzas. Solo le respondió: «Tal vez nunca fue nuestra historia». Esa frase fue como un disparo. Porque por primera vez, Leocadia reconocía que había perdido. No solo el poder, también el relato, la capacidad de narrarse a sí misma como imprescindible. Y entonces llegó el momento que selló su destino, el encuentro con Alonso. Durante años, la relación entre ambos había sido distante, pero basada en cierta cortesía noble. Esta vez, Alonso fue claro: la promesa necesita renovarse, y quienes no se adapten, quedarán fuera. No lo dijo con odio, ni siquiera con dureza, fue un juicio, una sentencia sin apelación. Leocadia salió de ese encuentro con los ojos secos, porque ya no le quedaban lágrimas. Se encerró en su alcoba. Escribió una carta, no a Ángela, no a Lorenzo, a sí misma, una carta sin destinatario, sin propósito, un intento de entender en qué momento se convirtió en aquello que juró combatir. Una mujer que confundió respeto con miedo, autoridad con castigo, amor con control. Aquella noche, mientras el palacio dormía, ella bajó a la capilla. Se sentó en el último banco. No rezó, solo se quedó allí, escuchando el silencio, buscando, entre las sombras, una señal de que aún quedaba algo por salvar. Pero no hubo respuesta. Los cambios en una estructura tan antigua como la promesa no suceden sin resistencia. Cuando las columnas del poder empiezan a moverse, los ecos llegan a todos los rincones. Algunos los interpretan como señales de liberación, otros, como advertencias, y hay quienes, como Petra, los sienten como un ataque directo. Porque para ella, cada orden que no pasa por Leocadia es una traición. Y cada gesto de Simona, un desafío personal. No tardó en actuar, esperó al amanecer, cuando el ruido aún no cubría los pasillos, y se dirigió directamente al ala de servicio. Encontró a Simona ordenando la ropa limpia, como cualquier día, pero sus palabras no fueron rutina. «Te estás olvidando de tu lugar», le dijo. No gritó, no alzó la voz, pero su tono era veneno disfrazado de deber. Simona la miró, no con miedo, sino con una serenidad nueva. «Mi lugar es donde se necesita cuidar a los que nadie cuida», respondió. Petra la fulminó con la mirada. Y se fue,
pero no sin dejar su amenaza. Esto no va a quedar así. Y no quedó así. Esa misma mañana, Lorenzo aprovechó una conversación privada con Alonso para sembrar dudas sobre las intenciones de Catalina. Le habló de excesos de idealismo, de riesgos de inestabilidad, incluso insinuó que la cercanía entre Manuel y Enora era una distracción peligrosa. Pero Alonso, que había vivido ya demasiadas traiciones, no mordió el anzuelo. Catalina hace lo que hay que hacer, y tú deberías preguntarte por qué te molesta tanto, sentenció. Lorenzo entendió que su influencia menguaba, y eso lo volvió aún más peligroso. En paralelo, Ángela se hundía en su propia espiral. Su madre ya no podía protegerla. Su rebeldía, antes tolerada, ahora era señalada. No tenía aliados, ni Lorenzo la escuchaba ya con la misma paciencia. Ni Petra le ofrecía la misma complicidad. Era, en muchos sentidos, una joven poderosa sin poder, una princesa sin trono, y en ese vacío, comenzó a sentirse irrelevante. Algo que jamás había experimentado. Por su parte, Catalina decidió acelerar el cambio. Convocó una reunión abierta en el gran salón, una decisión sin precedentes. Invitó tanto a la servidumbre como a los miembros principales de la familia. Pocos entendieron al principio, pero cuando Catalina habló, nadie interrumpió. Su discurso fue directo. Aquí, durante años, hemos vivido con reglas que beneficiaban a unos pocos y silenciaban a muchos. Eso se terminó. Petra, que estaba presente, quiso intervenir, pero Manuel la detuvo con un gesto. Adriano, al lado de Catalina, apoyó cada palabra. Simona, desde el fondo, contenía la emoción, porque sabía que ese momento no era solo simbólico, era una revolución. Y Leocadia, desde su habitación, escuchaba. No estaba invitada, pero lo supo todo, por los pasos en los pasillos, por los murmullos, por el silencio que siguió. Porque el poder no necesita estar presente para saber cuándo lo han destituido. Esa noche, en un último intento de recuperar algo, Leocadia visitó a Ángela. Quiso abrazarla, decirle que, pese a todo, seguía siendo su madre. Pero su hija la detuvo. Ya no sé quién eres, le dijo. Y cerró la puerta. Leocadia regresó a su alcoba. Ya no buscaba el espejo, ni las cartas, solo se sentó, y pensó, en los errores cometidos, en las palabras no dichas, en las veces que eligió imponer en lugar de escuchar, y por primera vez, no culpó a nadie. Mientras tanto, Petra se movía con sigilo. Sabía que sus días también estaban contados, así que decidió ir a la ofensiva. Empezó a esparcir rumores, que Simona había actuado por interés, que Catalina planeaba desmantelar la casa entera, que Manuel pretendía huir con Enora, pero esta vez, sus palabras no encontraron eco, porque ya nadie confiaba en ella. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Simona, harta de sus manipulaciones, la enfrentó, no con gritos, ni con acusaciones, sino con verdad, delante de varios testigos, le dijo: llevo más tiempo en esta casa del que tú puedes recordar. He servido a 3 generaciones, he llorado a niños que tú nunca cuidaste, y si algo he aprendido, es que el poder no se gana con miedo. Se gana con amor. Petra quiso responder, pero no pudo, porque el silencio de los demás la dejó expuesta, porque en ese instante, supo que estaba sola. Cuando el poder cae, no lo hace en un solo acto. Se derrumba en capas, primero la autoridad, luego el respeto, y por último, la memoria. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Leocadia. Ya no era solo que la desobedecieran, ni que la ignoraran, era que, poco a poco, la olvidaban. Nadie le pedía opinión, nadie preguntaba por ella, ni siquiera Ángela, su hija, volvía a sus habitaciones. El palacio, que una vez había respondido a cada uno de sus gestos, ahora avanzaba sin esperarla. El dispensario médico ya era una realidad. Dr. Guillén había sido instalado con honor, y Simona supervisaba las solicitudes. Catalina había reformado la administración interna, dando voz a los sirvientes. Incluso Alonso había delegado responsabilidades en Adriano. Era, por primera vez en décadas, una casa en la que los muros no escuchaban órdenes, sino historias compartidas. Petra, mientras tanto, intentó un último acto desesperado. Acudió a Leocadia con una propuesta: podemos recuperarlo. Si hacemos frente común, si sembramos duda. Pero Leocadia la miró, larga y profundamente. Ya no tenía rabia, solo cansancio. Tú aún no entiendes, dijo en voz baja. El mundo que intentas proteger ya no existe. Petra, al oír eso, supo que estaba sola. Y sola se quedó. El día que Catalina anunció la nueva estructura de dirección doméstica, Petra no fue mencionada.
Su nombre no apareció en ningún documento. Nadie la defendió, nadie protestó, fue como si se evaporara. Leocadia tampoco fue llamada, solo recibió una nota, escrita por la propia Catalina, con una frase devastadora: «Gracias por todo. Ahora necesitamos algo distinto». Aquella misma tarde, Leocadia empacó sus cosas. No hizo alarde, no pidió despedidas, caminó por los pasillos con la cabeza alta, pero el alma en ruinas. Al salir por la puerta principal, solo Simona la miró desde lejos. No con rencor, con compasión, porque entre mujeres que han visto el mundo desde abajo, incluso la enemiga más dura merece una despedida digna. Petra fue reasignada a tareas menores: limpieza de establos, control de inventarios, una degradación simbólica. Pero lo que más le dolió no fue eso. Fue que nadie la temiera ya. Que los niños del servicio pasaran junto a ella sin bajar la mirada. Que Simona, al verla, simplemente sonriera. No con burla, con piedad. Y así, en pocos días, el poder cambió de rostro en la promesa. Catalina no se proclamó líder. Nunca lo habría hecho. Pero todos sabían que su voz marcaba el ritmo. Su cercanía con Manuel, su alianza con Simona, su claridad con Adriano. Era un liderazgo compartido, generoso. Y funcionaba. Manuel, liberado de antiguas tensiones, comenzó a confiar nuevamente. En sí mismo, en Enora, en el futuro. Incluso se permitió una conversación honesta con Toño. Le preguntó si lo que sentía por Enora era verdadero. Toño, avergonzado, confesó que no lo sabía. Que fue un impulso, pero que desde entonces, no podía dejar de pensar en ella. Manuel no lo reprendió, solo le dijo: «Sé honesto. Con ella y contigo». Y en ese ambiente de apertura, algo inusual ocurrió. Los sirvientes comenzaron a sonreír más seguido. No porque su trabajo fuera más ligero, sino porque se sentían vistos, escuchados. Simona organizó una pequeña biblioteca compartida. Pía propuso un horario flexible para las madres. Hasta Petra, a regañadientes, terminó colaborando en el comedor común. Catalina, en una de las últimas escenas, observaba a su hija Rafaela dormir. La fiebre había desaparecido, el color había vuelto a sus mejillas, y en ese pequeño cuerpo, vio reflejado todo por lo que había luchado. «Esto es la promesa que quiero», le susurró, «un lugar donde vivir no sea una lucha constante». Esa noche, en el comedor, se sirvió una cena colectiva. Alonso, con copa en mano, brindó, por los cambios que no destruyen, sino que construyen. Todos aplaudieron, incluso los que aún dudaban, porque ese era el milagro de la promesa: saber reinventarse. Simona, desde el extremo de la mesa, intercambió miradas con Catalina. No dijeron nada, pero se entendieron. Lo habían logrado. No un golpe de estado, no una venganza, sino una transformación. Leocadia, lejos del palacio, recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía. Era de Ángela. Solo decía: «Estoy empezando a entender, pero aún no puedo perdonarte». Fue suficiente. Porque por primera vez en semanas, Leocadia lloró, no por lo perdido, sino por lo que aún podía salvar. Y así cerró un capítulo de la promesa. No con sangre, no con gritos, con una revolución silenciosa, tejida por mujeres que se negaron a callar. Por hombres que aprendieron a escuchar. Por niños que no sabían que estaban haciendo historia. Y por una casa que, al fin, comenzó a merecer